El inicio ha sido dubitativo, los primeros 15 minutos lo hemos pasado mal, nos han hecho 2 o 3 ocasiones claras, el equipo no se encontraba, hemos pasado mal los primeros 15 minutos. Luego nos hemos asentado y yo creo que ha habido un momento que hemos conseguido invertir y hemos estado con una dinámica favorable, pero bueno, ha sido un partido bastante igualado y la pena, pues la segunda parte que hemos sometido y seguido nos han empatado. Eso muchas veces se suele decir, ¿no? Que cuando el equipo está inmerso en una mala racha, consigues ponerte por delante, pero es que al más mínimo fallo no te perdonan. Sí, está claro, o sea, te pones por delante, es un partido que ya lo tienes que tener candado, tienes que conceder muchos menos metros de espalda y pues bueno, en una jugada nos cogen la espalda otra vez y nos montan una contra cuando teníamos el marcador a favor. Es que... En el segundo tiempo ha sido el equipo el que ha llevado más la iniciativa, pero había que estar muy atento también a las contras de ellos. Sí, pues porque bueno, ya sabemos que es un juego muy directo, el de la División de Honor, y tan pronto estás en un campo como en otro, dejan gente descolgada también el Indauchu, entonces pues bueno, cualquier despeje, ya no cualquier pase, cualquier despeje pues te puede meter en problemas y con muchos metros para correr para atrás, pero sí es verdad que hemos empezado bien, con la dinámica en la segunda parte yo creo de iniciativa y bueno, nos hemos metido el gol, hemos conseguido meter el gol y bueno, pues la pena ha sido que 3 minutos después en una jugada cuando tú vas ganando te cogen la espalda, que es con 40 metros concedidos de espalda pues es fácil que te cojan la espalda y bueno, y luego pues bueno, ya seguido nos han expulsado a un jugador y con el cansancio y pues bueno, la plantilla como está de gente pues ya el cansancio nos ha hecho mella y bueno, bastante hemos tenido con el Chicaragua. Necesita una victoria el equipo, ¿no? Sobre todo en el aspecto moral y anímico. Sí, hombre, claro, es porque luego hay que venir los martes y ya el mensaje tiene que ser en puntos, o sea, no puede ser un mensaje positivo, si se trata, no queda otra, pero bueno, pero sí es verdad que el mejor mensaje sería ganar un partido.